Muy buenos días para todos. En este momento les daré a conocer la revisión sistemática que tiene como nombre Modulación del habla a través de la musicoterapia en pacientes con enfermedades neurodegenerativas en la población adulto mayor. Como investigadora principal, quien les habla, Andreina Costanza Berantolines, fonoaudióloga docente del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Y como coinvestigadores los estudiantes Daniela Ruiz Alzate y Felipe Alexander Arias Cepeda, estudiantes de cuarto semestre, y la estudiante Marjorie Latorre Liscano, estudiante de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Inicialmente les daré a conocer la introducción y métodos y lo que tiene que ver con resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencia, la dará a conocer los estudiantes a cargo de la revisión sistemática. Para empezar, es muy importante hablar acerca de qué es la comunicación. Para Robin Owens, la comunicación es de intercambio de información en el cual el interlocutor intercambia ideas, intercambia información, necesidades, deseos y que requiere de un proceso donde tiene que codificar, transmitir y decodificar el mensaje. Este proceso para que se logre requiere de un medio verbal y es a través del habla que se puede lograr transmitir ese mensaje. El habla es un proceso que requiere de una coordinación neuromuscular, que requiere de unos procesos básicos, motores básicos, perdón, como es la respiración, fonación, articulación, resonancia y prosodia, además de unos puntos y modos de articulación, donde ese punto es el lugar dentro de la cavidad bucal para poder pronunciar determinado fonema. Y el modo es ese proceso que permite la pronunciación de dicho fonema. Por otro lado, hablábamos que uno de los procesos motores es la respiración y la fonación, por lo tanto debe haber una coordinación de estos dos procesos y esta fonación tiene ciertas características, las cuales son el timbre, la intensidad, el ritmo y la velocidad. Es decir, que en este momento ese control, esa regulación, esa fluidez del habla depende de la modulación que tengan estas características, de la coordinación que se dé entre estas características. A eso se le llama modulación del habla. Por otra parte, es muy importante mencionar que para que el habla pueda lograrse, para que toda esa coordinación motora se pueda realizar, para que todos esos órganos fonoarticuladores de cierta manera se sincronicen, se activen al momento de hablar, requiere de muchas áreas a nivel cerebral. Entre las más importantes tenemos el área de Wernicke, que es donde esas formas fónicas de las palabras fluyen desde el área de Wernicke al área de Broca, es decir, donde se articula el polo auditivo en el polo motor y por supuesto tenemos que hablar de esas motoneuronas tanto inferiores como superiores, que son las que permiten que esos músculos tengan el tono adecuado, los movimientos adecuados para que el habla sea, como lo dije anteriormente, de una forma fluida, que tenga una buena modulación del habla. Pero, ¿qué ocurre si estas áreas se ven deterioradas, se ven afectadas de cierta manera, por ejemplo, por una enfermedad neurodegenerativa? Pues que por supuesto me va a afectar directamente el acto de hablar. En este momento, las enfermedades neurodegenerativas que vamos a mencionar, las que vamos a tratar en esta investigación, como es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta la integridad del cerebro,
con el tiempo debido a las interrupciones en las interacciones entre las células neuronales y las células asociadas. Directamente afecta todo el sistema nervioso central. Y por supuesto, el habla es un habla deficiente que generalmente no contiene información coherente. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, afecta o presenta síntomas tanto motores como no motores, que están relacionados con el daño de múltiples estructuras, no solamente del sistema nervioso central, sino también del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar a nivel del habla con una voz débil, nasal, monótona, arte imprecisa, habla lenta o rápida, dificultades para iniciar el habla, deterioros del énfasis o del ritmo, tartamudeo y temblor. Finalmente, la esclerosis lateral amiotrófica, esta conlleva una parálisis progresiva que refleja una degeneración de ¿qué? Pues precisamente esas motoneuronas, tanto de orden superior como inferior, y por supuesto, pues va a conllevar a que a nivel del habla haya una articulación de las palabras incorrectas. ¿Por qué? Porque o puede haber una debilidad o puede haber una espasticidad a nivel de los órganos fonoarticuladores, que es lo que conocemos como disartria. ¿Cuál es la prevalencia de estas enfermedades neurodegenerativas? Que justamente por eso es que se selecciona ser parte de este estudio, dado a que su prevalencia es bastante elevada. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, nos indica que de 4 a 6 millones de casos nuevos se presentan cada año. Y es más, se estima que para el 2040 llegue a 9.9, es decir, a 1.000 millones de casos nuevos cada año. Esta se presenta en personas o con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. Posteriormente, la enfermedad de Parkinson se presenta entre 8 a 18 por 100.000 habitantes, perdón, casos por habitante cada año, y esta se presenta en personas mayores de 65 años. Finalmente, la esclerosis lateral amiotrófica presenta una prevalencia de 4 a 15 casos por 100.000 habitantes cada año y se presenta entre la quinta a sexta década de vida. Acá es muy importante, y como lo podemos observar, hablar de todas esas áreas a nivel cerebral que se activan cuando se da el proceso del habla. Resulta que cuando se da el proceso del habla no solamente se activa el hemisferio izquierdo como hemisferio dominante de todas esas funciones lingüísticas, sino que también se activa el hemisferio derecho, que es donde se da como tal la modulación del habla, porque es donde se da el control de los aspectos acústicos, la prosodia del habla, la velocidad y la intencionalidad. Por lo tanto, para el fonoaudiólogo es muy importante tratar estas enfermedades neurodegenerativas a través de una terapia que no solamente permita activar el habla como función lingüística, sino también toda esa parte del habla, de la modulación, de la intencionalidad y demás. Y es aquí donde hablamos de la música como terapia, porque la música no es solamente no solamente la encontramos en el hemisferio derecho, porque es el hemisferio creativo, donde por supuesto encontramos lo que tiene que ver con el tono, las melodías, el timbre, la intensidad y la velocidad, sino que también la encontramos en el hemisferio del lenguaje, que es en ese hemisferio más analítico. ¿Por qué? Porque precisamente la música es otro lenguaje, tiene unos símbolos, tiene unos signos y estos tienen que ser interpretados. Por tanto, en ese momento, para analizar esas figuras rítmicas, esos intervalos, esas armonías, pues requiere de ciertas áreas del hemisferio izquierdo. Además, la musicoterapia ayuda a relacionar.
o se relaciona de cierta manera tanto el proceso del habla como el proceso de la música, ya que tienen incluso características similares, como es el tono, la melodía, la velocidad, el timbre, el ritmo. Ellas tienen esas características similares y es aquí donde surge la pregunta de la siguiente investigación. ¿Cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del habla en personas mayores con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, se utilizó un tipo de investigación que permitiera describir todos esos efectos de manera cualitativa, de manera subjetiva. Y es a través de la investigación cualitativa descriptiva que se puede lograr, ya que concretamente pues me va a hablar de una realidad en sí. El objetivo principal de la misma es la comprensión, la descripción y el reconocimiento o descubrimiento, en este caso, de esta hipótesis que anteriormente le acabamos de mencionar. Le acabé de mencionar, perdón. Teniendo en cuenta que se quiere buscar todos esos efectos, pues se empezó a realizar una búsqueda de información, por lo tanto, se requiere de ese método que permitiera realizar esa búsqueda, pero de una manera más precisa, más clara. Y esto se logró a través de la revisión sistemática, porque permite todo ese estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Por lo tanto, se logró reunir toda esa evidencia actualizada de los estudios que se han realizado acerca de la musicoterapia en la intervención del habla en la población adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, esa pregunta de investigación tenía que estar muy bien estructurada, muy bien delimitada para que fuera precisa, clara y lo más importante, evitara el sesgo de dicha investigación. Por lo tanto, se utilizó la metodología PICO, la cual la P significa participantes, I intervención, C comparación y resultados. En esta investigación no se realiza comparación, ya que solamente se va a hablar del método de musicoterapia, no se va a comparar con ningún otro tipo de tratamiento ni de método, sino solamente es buscar cuáles son los efectos de esta dentro de la intervención del habla. La metodología justamente nos permitió estructurar esa pregunta general y esas preguntas específicas para esta investigación, para que fueran más claras y tuvieran, pues, por supuesto, lo que dije hace un momento, más precisión. Por lo tanto, a continuación, se logró, a través de la metodología, estructurar la siguiente pregunta general de esta investigación, la cual es: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del habla en la población adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas? Y también se permitió estructurar las siguientes 3 preguntas específicas. La primera: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del habla en la población adulto mayor con enfermedad de Alzheimer? La segunda, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del habla en la población adulto mayor con enfermedad de Parkinson? Y la tercera, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del habla en la población adulto mayor con esclerosis lateral amiotrófica? Para poder hacer la búsqueda, la selección de todos esos artículos y que estos cumplieran con los criterios de elegibilidad y que estos a su vez se pudieran incluir dentro de estos resultados de investigación, que fueran precisos, que fueran claros, se utilizó la metodología Prisma, porque ella me permite planificar, preparar y publicar las revisiones sistemáticas. Es decir, no solamente me va a permitir hacer la selección de los artículos, sino que también me da unos elementos para poder verificar que esta investigación cumple con todos los parámetros para poderla publicar. A continuación, les daré a conocer las referencias en cuanto a la introducción y los métodos de la revisión sistemática y
Doy paso a los estudiantes para que les hablen acerca de los resultados, análisis y discusión, conclusiones y las referencias bibliográficas de la revisión sistemática. Muchas gracias a todos por su atención.